Buenas noches y bienvenidos al Enfoque. Hoy es jueves 25 de noviembre y sí, es 25N, el Día Internacional contra la Violencia, el Día Internacional para la Eliminación contra la Violencia a la Mujer. Se conmemora este día con la finalidad de visibilizar la violencia machista que sufren muchas mujeres todavía hoy en el mundo, desgraciadamente. Hoy vamos a dedicar el programa a este día y a esas mujeres que sufren algún tipo de violencia o que sufren violencia machista por parte de sus parejas o sus exparejas. Nos acompañarán en la tertulia distintas asociaciones y ONG para hablar de este asunto, pero antes me acompaña en la entrevista la responsable de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno. Ella es Laura Segura. Buenas noches. Hola, buenas noches. Me sorprende un dato nacional, y es que de las 37 mujeres víctimas de violencia de género, solo 29 habían denunciado. En Melilla, ¿cuántas denuncias se han, a fecha de hoy, cuántas denuncias se han presentado? Sí, bueno, el dato de la estadística en referencia al número de mujeres que denuncian y que luego han sido asesinadas normalmente suele ser muy poco, el número de mujeres que habían denunciado y que finalmente han sido asesinadas, pero es muestra evidentemente de que verdaderamente las mujeres no denuncian en su mayoría. Conocemos el 25% de las mujeres que están sufriendo violencia y estamos hablando de la violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, no del resto de las violencias. A día de hoy pues superamos las 200 denuncias en nuestra ciudad. Estamos en torno a unas 200 con un descenso con respecto al 2020, que a su vez se había observado un descenso con respecto al 2019. Así que bueno, estamos a la espera un poco de ver qué está pasando también, porque los datos están ahí, pero bueno, no lo son todos, ¿no? Realmente tenemos que ver qué pasa, si este descenso verdaderamente se corresponde con un descenso de la violencia, que lo dudamos. Creemos que la situación de pandemia, la situación en cierto modo de incertidumbre con todo esto que hemos vivido en este año, pues también está influyendo en que las mujeres no denuncien, y esperemos también que no sea el mensaje de la extrema derecha y este mensaje que está calando tanto, ¿no? Del negacionismo de la violencia de género, de que la violencia de género no existe, que es un invento ideológico, etcétera, y que todo esto no está haciendo a las mujeres que piensen que no van a ser creídas si deciden interponer una denuncia. No sé si en Melilla existe un perfil de mujer maltratada o de aquellas que se atreven a denunciar algún tipo de maltrato. No hay un perfil de mujer que interponga una denuncia ni de mujer que sufra un maltrato. Las mujeres sufren violencia de género por ser mujeres, así que hay mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales y económicas, mujeres con estudios, sin estudios, con menores a su cargo y sin ellos, ¿no? No hay un perfil concreto. Lo que sí tenemos, bueno, pues hay más mujeres jóvenes que denuncian, ¿no? Y eso lo dicen también la macroencuesta, ¿no? Que las mujeres mayores y que llevan más años en relaciones de violencia es más difícil salir, y que por lo tanto es más difícil que interpongan denuncias. Sí es verdad que tenemos pues mujeres en cierto modo jóvenes, ¿no? 25, 35, hasta los 40, esa es un poco la horquilla, ¿no? En la que tenemos un mayor número de denuncias. Decía en una entrevista a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, y cito textual, que el Estado debe dejar de esperar a las víctimas que denuncien para protegerlas. A tenor de estas declaraciones, ¿usted cree que los protocolos y herramientas de los que dispone una mujer maltratada deberían mejorar? Siempre son mejorables. Y es cierto que no podemos esperar, y eso está claro porque lo estamos viendo, ¿no? Las mujeres a todas no estamos llegando, es importante buscar otras puertas, ¿no? Buscar a través del sistema sanitario, irnos a los centros escolares, qué está pasando, ¿no? En las casas, y saberlo a través de los propios menores, que también nos lanzan, ¿no? Mensajes de alerta, y que tenemos que tener la capacidad de saber detectar esas alertas, ¿no? Servicios sociales, no solo especializados, sino servicios sociales generalizados, ¿no? Que llegan mujeres en distintas circunstancias para solicitudes de cualquier tipo, y que a veces pueden ser también la puerta para poder llegar a ella. Y no podemos olvidar también las organizaciones, las asociaciones de mujeres que están en los barrios, asociaciones que están a pie de calle, que trabajan con ellas en proyectos, programas formativos, etcétera, acompañamiento con menores, y que al final hay momentos en los que esas mujeres pueden encontrarse mucho más seguras, más tranquilas para poder contar su vivencia, que a veces pues en las propias instituciones. Por lo tanto, tenemos que seguir abriendo esa mirada y saber que las mujeres realmente pueden estar sufriendo violencia y que no estemos llegando a ellas. Y para evitar el silencio de mujeres que sufren maltrato,
¿Cómo cree que debería actuar el Estado para proteger a estas mujeres que denuncian? Bueno, pues tendremos que seguir en la línea en la que estamos, ¿no? Más sensibilización, más formación de los profesionales, que creemos que es fundamental. Las mujeres tienen que encontrar ese apoyo en todas las instituciones a las que llegan, ¿no? Entonces la formación es básica, tenemos que tener una perspectiva de género en los juzgados, tenemos que tener una visión de género en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que ya existen los equipos, ¿no?, especializados, como pueden ser el EMUME, la UFAM o el SOA en la Policía Local de Melilla, ¿no? Pero es fundamental sobre todo esa parte de la formación de las personas que están expuestas a que pueda llegar una mujer y pueda contar su historia y su vivencia de violencia, ¿no? La sensibilización tiene que seguir, evidentemente, las campañas tienen su efecto y así lo creemos. De hecho, cuando empezó el estado de alarma y las denuncias descendieron en Melilla, que pararon en seco, ¿no? Tuvimos prácticamente la segunda mitad del mes de marzo, una vez que se inicia el confinamiento total, hubo un parón absoluto en las denuncias, ¿no? Sin embargo, desde el momento en que el Gobierno empezó a mandar ese mensaje de todos los servicios especializados en violencia de género están abiertos, los recursos se han considerado esenciales, existe un plan estratégico para poder trabajar con las mujeres en este momento concreto, empezaron de nuevo a producirse denuncias y empezó sobre todo a ser usado el teléfono 016, así como el WhatsApp o el correo electrónico al 016, ¿no? Y se basó, el proyecto de sensibilización en esta campaña era sobre todo mandar ese mensaje claro de cuáles eran los teléfonos y cuáles eran los mecanismos a los que tenían que llegar en el momento que quisieran interponer una denuncia, ¿no? Y ahora que me ha mencionado la etapa esa de confinamiento en que las víctimas tenían que convivir con su agresor y no tenía más remedio que permanecer en esas casas con ellos, no sé si se ha hecho algún balance de cuántas mujeres han podido padecer esa situación. Pues el balance no lo tenemos, sabemos las mujeres que denuncian, sabemos que tenemos una media de 166.000 denuncias al año. En España, 166, el año pasado estuvimos en 154, si no recuerdo mal, y estábamos en un parón, llevábamos casi 2 años consecutivos que habíamos llegado a ese tope, ¿no?, a esas 166.000 denuncias al año, ¿no? Sabiendo que eso es un 20%, entre comillas, porque tampoco lo podemos decir con seguridad, un 20% de verdaderamente la violencia de género en el ámbito de la pareja, de cuántas mujeres estaríamos hablando que están sufriendo violencia de género, más allá de esas 166.000 denuncias. Y lo que decía antes, esto es solo, hablamos de la violencia de género en el ámbito de la pareja, no estamos hablando de las agresiones sexuales, del acoso, de la violencia sexual, de la trata de mujeres con fines de explotación sexual, de la prostitución, de los abortos forzados, de la mutilación genital, de los matrimonios forzados. Es decir, el mapa de la violencia de género es muchísimo más grande que los datos que ahora mismo recogemos. Realmente los datos que recogemos son víctimas mortales en el ámbito de la pareja o expareja y denuncias en este ámbito, ¿no? A partir de este momento, y así se ha anunciado ya, empezamos a reconocer y a tomar nota de cuántos son los feminicidios que se van a producir en España. Es verdad que se va a hacer una estadística aparte, computará aparte, para que sigamos recogiendo los datos desde que podemos recogerlo en cuanto a víctimas en el ámbito de la pareja, pero vamos a contar otras mujeres que han sido asesinadas y que también serían asesinadas en situaciones de violencia de género, ¿no? Tan grave es la violencia física que puede llevar al asesinato y muerte de la víctima como la psicológica, pero desgraciadamente este tipo de violencia es muy difícil de detectar, tiene poco recorrido en los juzgados. No sé si existen herramientas, podrían existir herramientas que faciliten esa detección de ese tipo de violencia. Sí, la violencia psicológica es muy difícil. Es difícil también entre comillas, ¿no?, porque un informe pericial te puede decir perfectamente si una mujer ha sido víctima de violencia de género, ¿no? Eso está claro, ¿no? Una unidad de valoración forense puede considerar si hay una mujer con una serie de indicadores que nos dicen que es víctima de violencia de género psicológica. La violencia física puede llevar a que sean asesinadas, evidentemente, pero también la violencia psicológica. Hay muchas mujeres que no habían denunciado y puede que haya muchas mujeres que no hubieran sufrido una violencia física y que quizá en el momento de interponer un procedimiento de separación o de divorcio ha sido el momento en que han sido asesinadas, ¿no? En el momento que el agresor ha perdido el control, ha perdido el poder y quizá no había ejercido una violencia física anteriormente, pero sí la psicológica, ¿no? Ahora mismo hemos sacado precisamente el corto Es violencia, que se refería precisamente a la violencia psicológica, porque pensábamos que era importante
tratar otras violencias, como lo hemos hecho con la trata, como lo estamos haciendo con muchas violencias más, ¿no? Y pensamos que la violencia psicológica es una violencia que está ahí muy normalizada, muy naturalizada, que se esconde sobre patrones muy establecidos además en las relaciones de pareja, y que además sí sabemos que está influyendo muchísimo en las chicas y los chicos jóvenes, ¿no? Lo que nos dicen las últimas estadísticas y encuestas que se han hecho con adolescentes y con jóvenes, precisamente hablan de que la violencia física no se está dando tanto, o al menos así lo dicen ellas, pero sí muchísimo la violencia psicológica, la violencia de control, el acoso en redes, las presiones para tener relaciones y para hacer cosas que a lo mejor ellas no quieran hacer, y evidentemente la violencia psicológica tiene unas consecuencias terribles sobre las mujeres y en el caso de que tengan menores, evidentemente sobre los menores. ¿Estamos valorando bien el riesgo que corren las mujeres que denuncian? El riesgo se valora bien y Biogen es una herramienta muy poderosa. Yo pienso que Biogen se puede algunas mejoras puede tener, sobre todo pues que puedan entrar algunos, ahora van a entrar de lleno los servicios sociales no especializados, que hasta ahora no estaban en Biogen. Se puede mejorar la denominación que se le da a los riesgos, porque que hablemos de riesgo bajo o de riesgo no apreciado, pues como que se entiende poco, ¿no? Porque sabemos que una mujer sin riesgo, en un momento, en cuestión de segundos, está en un riesgo extremo. Entonces sí se puede mejorar, porque todo se puede mejorar, pero yo creo que la predicción del riesgo en el sistema Biogen suele ser bastante, además, es fuerte, y normalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen instrucciones de que en caso de que haya dudas suban el riesgo, ¿no? Que el riesgo nunca vaya a la baja, sino en todo lo contrario, al alza, ¿no? Y hay momentos en los que si ellos consideran que es preferible subir un poco el riesgo para que las llamadas sean más continuas, para que el seguimiento, por ejemplo, la entrada de los coles de los peques se haga por la mañana, en la salida, etcétera, lo hacen. Incluso la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado a veces están protegiendo a mujeres que no han conseguido llegar a un juicio, pues porque el agresor no está en Melilla y el agresor estaba en Marruecos, y la Guardia Civil hace la función de seguimiento en Biogen, aunque no haya habido un procedimiento judicial, ¿no? Además de las madres o mujeres, también los hijos sufren esa violencia, porque pues, bueno, vienen situaciones complicadas en sus casas y también sufren ese tipo de violencia. A raíz de los asesinatos de las niñas de Tenerife, de Olivia y Ana, no sé si se ha puesto más sobre la mesa o más de relieve la violencia vicaria. No sé si se está planteando modificar el régimen de visita de padre con los hijos. Sí, a raíz, es verdad, bueno, ya es un tema que se venía hablando desde hace bastante tiempo, que así lo venían manifestando todas las asociaciones feministas, las organizaciones, porque sabemos perfectamente lo que es la violencia vicaria, no es nada nuevo, ¿no? Tenemos muchos menores asesinados en España por este tipo de violencia tan concreta, ¿no? Que es una violencia vicaria en el ámbito de la violencia de género, ¿no? Porque eso también se ha utilizado también por la extrema derecha para confundir. La violencia vicaria hasta el momento ha sido una violencia que no se conocía. De hecho, a partir de este caso se ha tratado el tema bastante en los medios de comunicación y ha llegado a mucha gente, pero ya se venía trabajando en ella, y de hecho la propia ley 8/2021 que se puso en marcha recientemente, si no recuerdo mal, en el mes de agosto, finales de julio, contempla precisamente la continuidad o no del régimen de visita. Y esta ley lo que nos dice, y nos lo dice bien claro, es que no se puede conceder un régimen de visita a una persona que esté inmersa en un procedimiento judicial por violencia de género. Así lo dice. Mientras tanto, como medida cautelar, no se puede conceder régimen de visita. Solo se contemplará si ya existía con anterioridad, es decir, una pareja que ya estuvieran separados y que había un régimen de visita anteriormente, se contemplará si se continúa o no se continúa con ese régimen de visita. Y si se continúa, el juez o la jueza tendrá que motivar por qué va a continuar ese régimen de visita, y con un seguimiento, si se va a hacer a través de un punto de encuentro, con qué continuidad, etcétera, ¿no? Hemos cambiado completamente lo que había anteriormente, aunque realmente el Pacto de Estado ya lo decía así, que no se debían dar régimen de visita a agresores por violencia de género, pero no era la norma, era la excepción el caso en que un padre que estuviera inmerso en un procedimiento de violencia de género no tuviera un régimen de visita. Aquí en Melilla la mayoría tienen régimen de visita, y está claro que ahora lo que se hace es todo lo contrario.
es que la excepción sea el régimen de visitas, ¿no? El protocolo de pacto del Estado creo que data del año 2017, septiembre de 2017. Me imagino que algunos de los protocolos ya serán revisados, serán modificados o todavía se mantienen tal cual. Bueno, hay muchísimos, dentro de lo que son los protocolos de violencia de género hay muchísimos, ¿no? Los protocolos de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, los de fuerza y cuerpos de seguridad del Estado con el Colegio de Abogados, ¿no? Y abogadas, los protocolos en el ámbito sanitario, protocolos en los centros de CETIS o CIES, etcétera, y están en revisión. De hecho, cuando salimos de los momentos más críticos de la pandemia y empezaron al alza los asesinatos de mujeres por violencia de género y se empezaron a contemplar la necesidad de revisar qué estaba pasando, lo primero que se hizo es vamos a sentarnos a ver de qué manera podemos mejorar los protocolos. En lo que se refiere a las unidades de violencia, sí se ha iniciado ya esta mejora y se ha hecho sobre todo en todo lo que tiene que ver sobre todo con el conocimiento de las mujeres que puedan haber sido víctimas, no mortales, sino víctimas a lo mejor que han tenido que ser hospitalizadas, menores que hayan tenido que ser hospitalizados y hacer un seguimiento más continuo, así como evidentemente con los asesinatos en lo que suponen que son feminicidios, que no están dentro de la Ley 1/2004 y que anteriormente no contabilizábamos, ¿no? Se está intentando también, a su vez, mejorar con fuerza y cuerpos de seguridad del Estado todo lo que es la formación, entraba también dentro de los protocolos, el protocolo 0 dentro de Biogen, es decir, poder tomar muestras de información sobre todo y beber de lo que hay alrededor de las mujeres y de los menores que están sufriendo esa violencia, ¿no? Familiares, amistades, vecinos, y que tengan una validez importante en la valoración del riesgo, no solo como testimonio luego en los juicios, sino en la valoración del riesgo así. Y establecer también que los recursos, lo que son los servicios sociales no especializados puedan empezar a meter datos en Biogen, que eso es clave también. Una mujer que haya pasado por cualquier ventanilla de un servicio social y que haya informado de que la situación que tenía en su casa o que estaba viviendo en una situación de dependencia con la familia del marido y ver un poco qué está pasando. En el momento que hay violencia de género tenemos que ver qué hay alrededor, porque a lo mejor la mujer puede estar en su casa pero viviendo con su suegra, que a su vez también está ejerciendo violencia sobre ella y en el momento que el agresor salga va a estar sometiéndola a violencia a ella y a sus hijos también. Y se dan muchas casuísticas, en esta ciudad se nos dan situaciones de este tipo y todo esto entra dentro de los protocolos que se están revisando. Antes de terminar, que ya nos vamos quedando sin tiempo, me gustaría que usted, como responsable de la Unidad contra la Violencia de Género, lanzara un mensaje a aquellas mujeres que estén padeciendo, sufriendo algún tipo de violencia, pues para animarla a denunciar, y cuáles son los pasos que tiene que seguir en el momento en que ella es consciente de que está siendo víctima de maltrato. Bueno, pues yo como jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia animo a las mujeres a denunciar, pero las animo también a salir de la violencia, porque a lo mejor no están preparadas para denunciar, no solo podemos decirle denuncia, a lo mejor no es el momento, pero hay organizaciones, asociaciones, el Centro Asesor de la Mujer, que pueda ayudarlas a prepararse también para iniciar este procedimiento, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay que salir de la violencia, ¿no? Evidentemente la denuncia es un salvoconducto para salir de esa violencia y así nos lo dice la propia macroencuesta. Las mujeres que han denunciado han salido en un mayor porcentaje de la violencia de género que aquellas que no lo han hecho. Aquellas que a lo mejor han podido comentarlo, pero no lo han hecho a través de una denuncia. La denuncia al final hace que estén más fuertes, en algunos casos, en otros más complicados. Pero sobre todo hay que salir de la violencia, ¿no? Y poder vivir una vida libre de violencias machistas, que al final será una vida, ¿no? Llamando al 016 se activan todos los protocolos. Evidentemente, si llamamos al 016, el 016 tiene atención 24 horas todos los días del año. Nos deriva los recursos de emergencia, al 112, a la Policía Nacional, dependiendo también de la situación, ¿no?, del riesgo, a la Guardia Civil, tiene atención psicológica inmediata, tiene capacidad también de atender a mujeres con distintas disfunciones o discapacidades, etcétera. Y está en más de 50 idiomas, incluso en Tamarsí, no deja señales en el teléfono ni en la factura. La mayoría de los teléfonos móviles ya tienen la capacidad de que quede totalmente borrado y que el 016 evidentemente funciona y que es fundamental que conozcan todo lo que ofrece, ¿no? Pero la posibilidad, en el momento que hay un riesgo, yo siempre digo, si hay un riesgo, 112, a Policía Nacional, a Guardia Civil o incluso en el propio juzgado también se puede interponer una denuncia, ¿no? Que no piensen que la gravedad de la violencia no es lo suficiente, que la violencia en su grado más mínimo
es violencia y que en cualquier momento pueden estar en un riesgo alto sin saberlo, ¿no? Que hayan podido no ser capaces de percibir que lo que están viviendo puede ser bastante peligroso para ellas, que ya lo es, aunque sea una violencia no física o una violencia psicológica, ¿no? Muchas gracias. Laura Segura, jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género. Y ahora, antes de pasar a la tertulia, les dejamos con un repaso histórico sobre por qué se conmemora el 25 de noviembre. In Tangier she takes a breath, lifts up her voice, Imajo la paz Kampala, though she's half a world away. Hoy se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Pero por qué un 25 de noviembre? Porque este día conmemora el último vuelo de 3 mariposas. Ese era el alias con el que se conocía a las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas que en 1960 fueron asesinadas en República Dominicana por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sus vidas, que transcurrieron entre la oposición y la cárcel, llegaron a su fin un 25 de noviembre. Naciones Unidas sitúa en esta efeméride la elección del 25N como el Día Mundial para reivindicar el fin de todo tipo de violencia contra la mujer. Ellas corrieron una suerte distinta a la de sus maridos y compañeros en la lucha contra el régimen. La historia solo ha encontrado una diferencia: ellas eran mujeres. Y esto las ha convertido en mártires de una causa universal. En 1993, la Organización de las Naciones Unidas adopta la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en 1999 proclama la fecha de sus asesinatos como Día Internacional para exigir soluciones. ¿Pero qué violencias son las que afectan más a las mujeres? Tenemos la violencia en el ámbito doméstico, también la violencia sexual y el acoso, la trata de seres humanos, la mutilación genital y el matrimonio infantil. Más de 60 años después de la muerte de las hermanas Mirabal, todas estas formas de violencia siguen encontrando en las mujeres sus principales víctimas. Veamos algunos datos recabados por la ONU. Cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. En 2017, más de 50.000 murieron a manos de sus familiares o parejas. Las mujeres y niñas representan el 72% de las víctimas de trata de seres humanos detectadas en el mundo. En 2019, 1 de cada 5 mujeres de 20 a 24 años se casó antes de cumplir la mayoría de edad. 200 millones de personas con entre 15 y 49 años han sido sometidas a la mutilación genital femenina en los 31 países en los que se concentra esta práctica, que en algunos de ellos es prácticamente universal. 15 millones de adolescentes de 15 a 19 años dicen haber experimentado relaciones sexuales forzadas. En Oriente Medio y el norte de África, entre el 40 y el 60% de las mujeres han experimentado acoso sexual en las calles. Y en la Unión Europea, 1 de cada 10 mujeres denuncia haber sufrido algún tipo de ciberacoso desde los 15 años. A escala mundial, el 35% de las mujeres se ha sentido víctima de violencia física o sexual, una proporción que se eleva hasta el 70% en algunos países. La conclusión de estas y otras muchas estadísticas es que 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. Centrándonos ya en España, la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moó, ofrecía algunos datos el pasado martes durante la presentación de las actividades organizadas desde la Administración Periférica para celebrar este 25N. En España son ya 1.118 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. Más víctimas que todas las formas de terrorismo juntas en nuestro país. El problema de la violencia machista es un problema que está enraizado en nuestra sociedad desde hace muchos siglos y que el primer paso que tenemos que dar para afrontarlo
y para combatirlo y, por tanto, para eliminarlo y erradicarlo es su visualización. Por ello, quiero poner en valor el hecho de que a partir del día 1 de enero de 2022 el Gobierno vaya a empezar a contabilizar los asesinatos de todas aquellas mujeres que se produzcan más allá del ámbito de sus parejas o exparejas y que ya se incluyan y se contemplen otro tipo de asesinatos producidos por violencia sexual, familiar, vicaria o social. Ojalá no tengamos que sumar ninguna víctima más, ni en el ámbito de sus parejas o exparejas, ni en ningún otro ámbito. Pero mientras se sigan produciendo ese tipo de violencia contra las mujeres, por el mero hecho de serlo, tenemos que seguir poniendo el foco en esta lacra. También la consejera de Igualdad, Elena Fernández, destacaba algunas cifras al presentar las iniciativas de la ciudad autónoma para conmemorar esta fecha. 36 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y 5 menores. Un caso en investigación de mujeres. Iba una media de 60 mujeres al año asesinadas en nuestro país y las encuestas del Centro de Investigaciones Científicas además nos dicen que el 0,3% de la población considera el tema de la violencia contra las mujeres como un problema grave. Esta cifra sube algo más cuando se produce algún suceso concreto o alrededor del 8 de marzo, pero la media se mantiene en un 0,5% de considerar la violencia como uno de los problemas estructurales graves que recorren nuestro país y nuestra sociedad. Es decir, que pese a estos hechos terribles, el nivel de rechazo social es mínimo. Este año el lema de la ONU para esta efeméride es «Pinta el mundo de naranja, pongamos fin a la violencia contra las mujeres ya». El naranja es el color estrella de sus campañas para representar un futuro más brillante y libre de violencia. Campañas como la de Únete, en la que Naciones Unidas propone dedicar 16 días al activismo, 16 días que concluirán el 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. And the dream we were conceived in will reveal a joyful face. And the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life when this earth crucifies its soul? Though it's plain to see this world is heavenly, be God's glory. Feel the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. You and for you, the world we live in, and for city, for our children, and for you, the world we live in. City for our children. Desde luego, para erradicar esta violencia de género queda mucho camino por recorrer. Para hablar de este 25N me acompañan aquí en la tertulia Julia Adamuz, directora Casa de Acogida Mujer en Igualdad. Buenas noches, Julia. Hola, buenas tardes. Donaida Mohamed, responsable de la ONG Movimientos por la Paz. Y Concha López, secretaria de la Asociación Mujeres Progresistas. Buenas noches, Hola, Concha. buenas tardes, noches. Y Carmen Andújar, responsable de Mujer y Familia de Cruz Roja. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues a mí, tal y como hablamos en la entrevista con la jefa de coordinación de la Unidad contra la Violencia de Género, con Laura Segura, pues me gustaría empezar pues por ese miedo comprensible también de las mujeres a la hora de denunciar. De hecho, en España, de las 37 mujeres asesinadas, solo 29 habían denunciado. No sé, ¿quién quiere abrir el debate? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si queréis empiezo yo. El miedo de las mujeres a denunciar es un miedo comprensible, porque si tenemos en cuenta la situación de violencia en la que están inmersas, es comprensible que tengan ese miedo a denunciar. Yo siempre digo que la mujer, que
está muy bien que la mujer denuncie, que cada vez haya más denuncias. Solo tenemos que recordar el dato que solo un 10% de las mujeres denuncian, de las mujeres que sufren violencia de género se atreven a denunciar. Pero también es verdad que para que una mujer denuncie tenemos que darle una alternativa, porque cada mujer necesita primero su tiempo, tomar la decisión, tener un asesoramiento especializado, es muy importante, que no se sientan juzgadas, que no se sientan presionadas para denunciar. Porque una vez que denuncian, hay un tanto por ciento muy elevado de ellas que se arrepienten, que luego cuando van al juzgado se acogen al derecho a no declarar contra su cónyuge o su pareja, y que por lo tanto eso hace que la denuncia quede en nada, porque el testimonio de la víctima es una prueba lógicamente muy importante. Entonces, cuando la mujer denuncia, sobre todo si luego tiene que volver al hogar conyugal con su agresor, eso hace que el riesgo aumente y que por lo tanto, en vez de ayudarla, en algunos casos estamos induciendo a la mujer a que esté en una situación de mucho más peligro. Por lo tanto, para que una mujer denuncie tenemos que estar segura de que tiene una alternativa habitacional, en el caso de que no pueda irse, pues no sé, no tenga otros recursos donde ir, o acá con un familiar, o si tenemos serias dudas de que su integridad física corre peligro, no se debería denunciar hasta que no se estuviera segura de que le vamos a dar una respuesta adecuada. Al hilo de lo que dice Carmen, estoy muy de acuerdo con ella. A nosotras se nos plantea en numerosas ocasiones diagnosticar, ¿no?, casos de violencia de género muy concretos y aconsejar o no a esas personas que denuncien o no, por lo que dice ella, ¿no?, porque hay luego unos procesos judiciales por lo que tiene que pasar esa víctima de violencia de género y que en muchos casos el juez desestima, ¿no?, deniega o considera, según la ley, que ese caso concreto no es una violencia de género, y entonces esas mujeres se quedan completamente desamparadas, muchas veces sin poder volver a su hogar familiar, porque claro, ha denunciado y ahora cómo vuelves tú, y sin tener pues una respuesta habitacional, etcétera. Entonces ahí se produce un choque bastante difícil y que nos encontramos, ¿no?, a la hora de abordar este complejo sistema, ¿no?, legal, ¿no?, porque muchas veces es verdad que una cosa es la sensibilización y otra cosa es la ley, y se produce ahí un choque muchas veces que no sabemos cómo actuar en determinadas ocasiones, y es verdad que hay que asesorar muy bien a la persona, que la persona esté muy bien asesorada, que tenga todas las pruebas que tenga que tener sobre la mesa para poder hacer ese tipo de denuncias. Claro, es que por eso el momento de la denuncia es un momento muy importante, porque luego en el juicio se va a basar en lo que la mujer dijo en la denuncia. Entonces a veces ellas, por el desconocimiento, porque no saben, porque están muy nerviosas, porque están en una situación de mucho estrés, no saben qué decir, no saben cómo decirlo, y a veces pues eso, el asesoramiento es fundamental, pero es un asesoramiento especializado. Y luego también me gustaría decir que se habla mucho de las denuncias falsas, sobre violencia de género. Y al hilo de lo que ha dicho también mi compañera, me gustaría decir que las denuncias falsas, el porcentaje, según datos del observatorio del órgano de los jueces, del Consejo General del Poder Judicial, es un 0,074%. Quiero decir, que una denuncia, que el hecho de que una mujer interponga una denuncia y que esa denuncia acabe en una sentencia absolutoria, no quiere decir en ningún momento que esa denuncia sea falsa, sino que no se ha podido probar lo que ella ha dicho o ha manifestado. Sí. Pero entonces vamos a diferenciar lo que son denuncias falsas con el hecho de que una denuncia acabe en una sentencia absolutoria por falta de pruebas. Porque afortunadamente nuestro Estado de Derecho rige el principio indubio pro rei, y cuando hay dudas, lógicamente tiene que absolver, porque también tenemos el principio de la presunción de inocencia. De todas maneras, yo quería comentar una cosa en la particularidad de nuestra ciudad. Es que se nota en las denuncias. Muchas veces las señoras que atendemos en el centro son de origen berber,
son de Marruecos, y entonces aquí en la ciudad ellas no tienen a nadie, solo está el marido y la familia del marido. Entonces cuando llega a un juicio no es que la denuncia sea falsa, es que ella cuando declara es ella y luego están las declaraciones de la familia de él, que claro, no van a favor de ella. Y muchas sentencias son absolutorias, incluso ellas no llegan a terminar la celebración del juicio porque se están dando cuenta que vienen todos los parientes del marido a declarar, que van a echar por tierra su declaración y dice, ¿para qué voy a seguir? Esto va a ser peor, porque ya no solo tienen en contra a él, también tienen en contra a la familia de él. Aquí se suma muchas veces la violencia de género con la violencia doméstica. Se superpone, se solapan. Entonces ellas son doblemente víctimas. Sí. ¿Y en esos casos regresan a su domicilio con su pues pareja? Tristemente en algunos casos regresan, ahora que está la frontera cerrada no tienen ni siquiera la opción de decir, bueno, me voy a casa de mis padres a Marruecos, y los recursos que tenemos estamos, que lo comentábamos antes de entrar aquí, estamos casi siempre llenos, al 100%. Claro. Porque acuden a los centros, pero los centros son recursos limitados. Y la situación de nuestra ciudad es que es muy particular, y eso la ley no lo contempla como para tantas cosas. Claro, Melilla, sí, con su situación fronteriza, es un estilo de vida en la que ella va a vivir con el marido a la casa de la familia del marido. Claro. Entonces ella está sola frente a los cuñados, los suegros, todos. Y además eso sí, es una cosa que al principio no se ve. O sea, cuando eso se desconoce, es una realidad que hasta que no trabajas con ella no te das cuenta que es que ella no solo le tiene miedo al marido, le tiene miedo al cuñado o a la suegra o a la suegra. No quiero yo demonizar a la suegra, pero la suegra tiene un poder muy importante porque realmente, y además el mundo amazigh es un mundo bastante matriarcal. Quiero decir que la mujer tiene mucha fuerza, entonces la mujer viene a casa de la suegra realmente y de alguna manera se convierte un poco en bastón y sostén de la suegra. Quiero decir que tiene... Y luego, culturalmente, yo creo que también, aunque vosotras tenéis una experiencia en el cuidado, o sea, en la atención a las mujeres con violencia por las casas, por ejemplo, o los programas, superior a la mía, pero yo también he tratado mucho y también el conocimiento de la cultura es muy importante. Sí. En la cultura amazigh es la vergüenza de asumir que te está pasando esto también, que te está pasando algo porque tienes el miedo también a que te expulsen también de tu hogar, de tu familia, porque no se admite a la mujer que ha dejado un matrimonio, por ejemplo. O sea, eso también es una carga cultural que ellas llevan. Se sienten además socialmente censuradas por el resto, porque las mujeres, el estigma es muy importante, es una revictimización, entonces todo eso se conjuga y además también, que eso pasa también a las mujeres de otras culturas, el fracaso que supone para una mujer cuyo objetivo en la vida a lo mejor era casarse y tener una vida familiar con un hombre, es su proyecto vital que se ha ido al garete totalmente y eso también es una parte que también cuesta asumir del todo, ¿verdad? Y eso es lo que tú decías, Mari Carmen, de ese proceso que hay que la propia mujer, independientemente de la que sea, si es de una cultura o de otra, pero cualquier mujer que se ve en esa tesitura y que tiene que ir primero asumiendo, detectando, madurando, y que da lugar a avances y retrocesos, a denuncias y retirada de denuncias, porque es que cuesta mucho, porque hecho, es tu proyecto de vida también. Es muy habitual, Julia también lo sabe, que en las casas de acogida tengamos mujeres que ingresan, que perdonan al marido y se van, luego vuelven, hasta 3 y 4 veces la he tenido yo. Y también casos de 2 mujeres del mismo agresor, porque el agresor repite, ¿no? No cambia. Repite. No cambia. Mi experiencia de 30 años trabajando con estas mujeres es que el agresor no cambia. Entonces, si vuelve a casarse o vuelve a tener pareja, desgraciadamente vuelve a reproducir la misma conducta agresiva. Ese modelo, sí. Y es tremendo, pero... De todas maneras, el miedo a denunciar son muchas cosas, ya no solo el miedo físico, el miedo a que las consecuencias... Porque ellas esperan que los resultados sean rápidos. Y nuestra legislación y la ley de enjuiciamiento criminal y los atascos que tienen los juzgados, pues no permiten esa agilidad.
Entonces, ellas creen que van a denunciar y el resultado en un mes o 2 meses van a tener la guardia y custodia de sus hijos, van a tener unas opciones laborales más positivas, al acudir a los servicios sociales, el juicio va a ser muy rápido, no van a tener prácticamente que verlo nunca, etcétera. Entonces, luego, todo el peso de esa realidad, porque la burocracia es lenta, los juzgados van lentos, pues lo ven como algo muy negativo y entonces esas expectativas de futuro pues se desilusionan. Incluso eso hace que la siguiente vez no denuncien, porque diciendo, ¿para qué? Si él está en la calle, yo me he tenido que ir de mi casa y estoy en un centro de acogida, porque esa es otra. Mucha gente pregunta cómo es posible que en la orden de alejamiento ella tenga que salir con los niños del domicilio y él se queda en la casa, mientras se celebra el juicio, que a lo mejor el juicio se celebra dentro de un año. Pues porque lo que pasa aquí en esta ciudad, la casa no es de él, es de los suegros, donde viven varios, donde viven... Entonces los jueces, la que se va es ella. Entonces ella tiene que dejar sus cosas, a veces vienen con lo puesto, ¿verdad, Malén? Pero con lo puesto, los niños con lo puesto, que no tienen ni los zapatos ni nada. Y dice, y he dejado todo para atrás y luego la administración de justicia es lenta. Y eso es un problema. Es lenta en general en todos los tipos de procedimientos, pero aquí pues, hay una doble victimización. ¿Y no habéis planteado, la asociación en la que trabajáis, en la que estáis en contacto día a día con este tipo de situaciones y con estas mujeres, no habéis planteado poner sobre la mesa, hablar con instituciones, para que se tenga en cuenta esta particularidad de Melilla, porque que la mujer salga de su casa con sus hijos y no tenga dónde ir, un poco esa situación de tener que salir de su casa con sus hijos no se da en casos para eso también están las casas acogidas en todas. Pero una vez que denuncia ya, dime tú a mí quién se queda. Las casas de acogida están para proteger a las víctimas. Sí. Pero yo creo que cuando una mujer llega al extremo de denunciar a su pareja es porque está viviendo una situación insoportable y porque a lo mejor está sufriendo. Claro, y ten en cuenta que de media aguantan como 10 años, ¿eh? Sí, por eso. O sea que no, por eso te digo que... Que me refiero, al momento que denuncias ya no puede vivir con ese hombre. Claro, no pueden estar compartiendo el mismo texto. Y entonces, ¿qué hace esa mujer? Pues si hay un en recurso, este caso, porque es verdad, si la casa es de la familia, pues estará a lo mejor a nombre de la vivienda padres, de algún cuñado, del suegro. O incluso, si me apura, tú tendrás muchos casos también, aunque la vivienda sea de alquiler, como ellas no tienen, no trabajan, la mayoría de las mujeres que acuden. Bueno, primero me gustaría dejar claro que la violencia de género se da en todas las clases sociales. Sí, todas. Lo que pasa es que las mujeres que acuden a la Cruz Roja o a cualquier... Sí, que las que cuentan con este hándicap son, claro, lo que decía, son mujeres que están en una situación mucho más vulnerable, falta de recursos, no han trabajado nunca, son inmigrantes la mayoría, y entonces cuando acuden a nosotras, pues eso que no están desinformadas, no saben qué hacer. Claro, porque nosotras, por ejemplo, cualquiera de nosotras que tuviera que pasar por una violencia de género, a lo mejor sí tenemos recursos para tener un abogado privado, para irnos a casa de nuestras familias, tener otro tipo, pero es cierto que las personas más vulnerables, las mujeres más vulnerables, en este caso mujeres migradas, sufren una doble violencia, una violencia también un poco estructural, luego está la violencia cultural de la que hablábamos, que es pues todo ese miedo al repudio, incluso a mí me han dicho, Yunis, que mis padres me dicen que no puedo volver a casa. Y luego, que no pueden volver lo que a casa. decías tú del miedo a denunciar, en el caso de mujeres migradas, el miedo es doble. Porque al miedo de denunciar al agresor se une el hecho de que ellos le amenazan diciendo tú no tienes documentación, te van a quitar tus hijos, te van a expulsar a Marruecos, bueno, ahora con la frontera cerrada, eso ya... Pero que eso lo llevo oyendo yo, pues no sé, siempre. Le dicen, tú como me denuncie, a ti no te van a hacer caso porque tú no tienes documentación, te van a quitar tus hijos y te van a expulsar a Marruecos. Entonces, esa ignorancia las hace estar muy vulnerables. Luego, otra cosa importantísima que supongo que vosotros lo veis es que
cuando tú te puedes expresar en tu lengua con facilidad y Claro. puedes explicar, pero cuando no puedes explicar, porque no, te falta el recurso lingüístico, o sea, te faltan las palabras para poder explicar eso que te está sucediendo, en una situación además de estrés brutal, de incertidumbre, de angustia, de que no sabes qué va a ser de tu vida, que no tienes trabajo, no tienes nada, y encima además... Si ya con eso cualquiera estaría, que no te podrías expresar porque te bloqueas, imagínate a alguien que encima tampoco se expresa en su lengua. Por lo tanto, aunque tengas los Aunque haya intérpretes, pero no es lo eso mismo. sí que lo hemos hablado muchas Sí. veces. El O sea, intérprete. el que los intérpretes reciban una formación. Sí, Eso, es muy pero por importante, eso una es importante. sensibilización. Porque Sí. muchas Claro. veces ella cuenta una cosa Y y el el intérprete intérprete lo intenta mejor reducir porque ve que el juicio va lento, va muy rápido, Claro. o sea, que va mal de tiempo. Y entonces digo, fundamental. no está contando, yo lo entiendo, ¿no? Pero yo entiendo que... Por falta de sensibilidad. Exactamente. Sí. También. Exactamente. Entonces, la formación algunos de los casos, intérpretes sí. en Sí. esta materia es muy importante. Claro, es... Porque, claro, los jueces y los fiscales o los letrados escuchan lo que dice el intérprete al final, porque a ella no la entienden. Claro. Y entonces, la formación de los intérpretes en esta ciudad es muy importante, pero no son este tipo de delitos en todo. Sí, y No lo hay mismo una escuchar. ocultación de una parte importantísima que se está perdiendo ahí y que las deja en una situación de bastante indefensión. Por tal, eso, claro, lo tendréis que ver. Sí. Bueno, y además de estas mujeres que sufren violencia, de los hijos no sé, ni hablamos, ¿no? Porque los pobres Bueno, de son los los que peor lo hijos, bueno, pasan porque habéis A ver, tenido los también... hijos son tan igual de víctimas que las mujeres. A veces nos olvidamos, pero los hijos y las hijas son víctimas de violencia de género y hace escasos años que se les reconoce. Sí, en efecto. Que se le La reconoce ley de la legalmente pues la condición de víctima y es que el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género es importante a la hora del reconocimiento de derechos como una mejora en la orfandad que se introdujo con la ley de protección a la infancia y a la adolescencia. Entonces, también la violencia vicaria, que bueno, que últimamente está muy... Sí, se habla mucho de ello en los muy- medios de comunicación. A raíz de la muerte de las dos niñas de Tenerife, de Olivia y Ana, Exactamente. Sí, pero bueno, se puso los sobre del la mesa, caso- incluso pero se ya está, el caso Bretón creo que incluso fue se está el que estudiando la puso- revisión Sí. del régimen de visita a raíz de ese, Exactamente. de ese hecho, ¿no? Entonces, la violencia vicaria es, por si el hacer daño a la mujer con lo que más le puede doler, que es hacerle daño a sus hijos e hijas. Entonces, también se ha introducido en la Ley Orgánica de 2004 de medidas de protección contra la violencia de género, se introdujo en el ámbito de la aplicación de la ley la violencia vicaria, es decir, el daño que estos agresores causan a la mujer a través de los familiares. La ley habla de familiares o allegados, pero en realidad son sus hijos e hijas. Y como digo, es muy importante porque el reconocimiento de la condición de víctima de violencia de género les hace, primero, tener un tratamiento especializado, que ya lo estábamos haciendo en las casas de acogida, porque en las casas de acogida no solo atendemos a las mujeres, sino también a los hijos e hijas. Y las secuelas que tienen, las secuelas psicológicas que tienen las mujeres, también lo tienen los menores, incluso más. Hombre, les queda para toda la vida. Claro, porque Es que eso es algo los que menores, nos marca. las menores y los menores que han vivido en ambientes, en situaciones de violencia, les dejan una secuela, sobre todo en los primeros años de la vida, que es cuando el apego con la madre, es que eso afecta incluso a las relaciones maternofiliales. Nosotros en las casas de acogida fundamentalmente trabajamos en 3 pilares. Primero, en la protección y en la recuperación de la mujer y de los hijos e hijas víctimas de violencia de género, en la recuperación personal y psicológica. El segundo pilar es el fortalecer las capacidades personales que estas mujeres tienen y que muchas veces ni ellas mismas son conscientes de que las tienen, porque están, pues como digo, vienen de un ambiente, de una situación de mucha violencia y fortalecerlas para que acompañarlas en todo el proceso hasta que puedan obtener la autonomía personal. Y luego otro aspecto, otro pilar fundamental que trabajamos es fortalecer, trabajar el vínculo materno-filial a través de mediación y de apoyo psicosocial
a través de la psicóloga, de la educadora y de todo el equipo multidisciplinar. Sobre todo por eso, porque hay veces que ese apego, ese vínculo materno-filial está deteriorado por el contexto de violencia en el que han vivido. Sí, y me parece muy importante. Los niños no es la primera vez que llegan a un centro e insultan a la madre, o sea, como Bueno, las claro. mismas cosas que le dice el padre, lo dice el niño. Bueno, claro, porque Porque de hecho, es que no ha conocido otra cosa. Son modelos que De hecho, reproducen claro, lo que hay han estudios vivido. que lo certifican, que Claro. los chicos suelen ser maltratados y las chicas maltratadas, los niños y niñas, Pero es que de las además, parejas. Claro, pero es que además hay una cosa, es que para los niños es dramático no solamente el ver la violencia que se ejerce contra la madre, sino porque están divididos y partidos por la mitad, porque también les pasa a ellas, quiero decir, porque al fin y al cabo perdonan a sus maridos o a sus maltratadores porque los quieren. Entonces es que el amor está ahí presente, los hijos quieren a los padres. Habrá momentos en que la violencia sea tan grande y tan evidente que llega un momento que ya se posicionan a lo mejor, pero durante mucho tiempo están partidos por la mitad y sienten que la madre es la culpable de que esto esté sucediendo porque denuncia, porque se los separa del padre, o sea, porque les rompe un poco la vida. Les tiene que pasar mucho tiempo seguramente y con mucho tratamiento para que puedan entender realmente el por qué ha sido y el por qué, porque por eso es que Mira, hay niños insultan porque que te llama la atención, siente, por ejemplo, el tema del fracaso la responsabilizan escolar, a ella. que nosotros Claro. trabajamos mucho con los centros educativos. Van en un retraso bastante importante en el tema educativo. Luego, las alteraciones en el sueño. Claro. Otra cosa que nos llama la atención en estos niños, el tema de la retirada de pañales. O sea, son muy mayores y siguen usando pañales durante la noche o incluso durante el día, porque no están bien. Son niños que vienen de situaciones de estrés. Entonces, esa exposición al estrés desde tan pronto, incluso yo pienso que desde la fase de fetal, vamos, del embarazo de la madre. Que no es la primera vez que una señora ha tenido palizas estando embarazada, y hemos tenido partos prematuros y cosas así. Todo eso queda y se trabaja mucho en que el niño se sienta, por ejemplo, en los centros, tanto en el centro que tiene Cruz Roja como el nuestro, aquí en la ciudad, que sientan que eso es como un hogar, que allí pueden estar tranquilos, que pueden desarrollar una vida como si fuera su casa. Y ese trabajo, que es muy sutil, que se hace así como que no se das cuenta, luego te da grandes satisfacciones, porque los niños tienen también una capacidad de recuperación sorprendente y nos dan muchas lecciones, la verdad. Y la infancia, que hasta hace nada, como tú decías, no se incluía, la infancia es la gran dañada, y si no se les recupera pronto, es el día de mañana, como tú dices, se pueden reproducir esos maltratos. El niño es el maltratador, la niña va a aceptar ese maltrato como forma parte de su vida, porque ya lo vivió en su casa, y ahí sí hay que trabajar. Es que las secuelas emocionales que tienen estos menores son tremendas. Falta de concentración, pérdida de memoria, hiperactividad, la dificultad para expresar, las secuelas también emocionales, dificultad para expresar los sentimientos, el sentimiento de culpa, que también es común en las madres, el sentimiento de culpa, la vergüenza, claro. El sentimiento de haber un poco como traicionado al agresor, en el caso de, sobre todo de las mujeres, ¿no?, cuando denuncian. Claro. Es curioso, pero ellas sienten como que han traicionado a su agresor al denunciar o cuando se separan, porque en el fondo les da pena también. En fin, un cúmulo de circunstancias que hace que el trabajo sea mucho más complejo y que requiera una atención muy especializada. Claro, y socialmente estábamos comentando cuando veíamos el vídeo, ¿no?, pues que cómo es posible que como la sociedad todavía, o sea, no entiende, o sea, no hay una gran comprensión de la gravedad de la violencia de género, que a estas alturas todavía se entiende como no es toda el 100% de la sociedad la que está concienciada, ¿no? Entonces, también para ellas mismas, como todas y todos, pues de alguna manera, como somos producto de esta sociedad, y ellas mismas también muchas veces, o sea, terminan denunciando, pero durante mucho tiempo piensan, es que no es para tanto, no es para denunciar, no es como, a ver, bueno, o sea, lo justifican. Pero es que eso forma parte de la normalización de todas las violencias, que estamos normalizando violencia diariamente. Diariamente normalizamos la violencia, porque si no la normalizáramos,
se pararía el mundo, ¿eh? O sea, yo creo que pararíamos el mundo porque estamos muy acostumbrados a las violencias y las mujeres víctimas de violencia pues están acostumbradas a eso. Y luego todo el tema de la violencia cultural es tan importante, porque claro, estamos hablando de la violencia directa. Estamos entendiendo que hablamos de la violencia directa, que es la visible, pero no de las invisibles que están ahí generando que todo eso al final se vea reflejado pues al final en los pisos de acogida o en las denuncias. Pero antes de todo eso hay un largo camino. Nosotras trabajamos siempre con muchísimas mujeres y cuando hablamos de la violencia, por ejemplo, psicológica, y decimos, pues esto es violencia psicológica, y dicen más de una, pues nosotras la estamos pasando y la estamos sufriendo. Sí, pues la detectas. Mira, hoy, al hilo hoy que es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Cruz Roja Juventud ha puesto en marcha una campaña que lo que intenta, el lema es darle voz al respeto, y lo que intenta es sensibilizar a la población en general, pero en particular a los adolescentes y las adolescentes sobre la violencia, la existencia de la violencia psicológica, que es lo que decía ella, porque a veces la normalizamos y entonces lo que intentamos con esta campaña, que se ha hecho por el tema del COVID y de la pandemia, se ha hecho fundamentalmente a través de las redes sociales, de Facebook, Twitter e Instagram. A través de un hashtag, lo que pretendemos es que las personas que participen hablen sobre, le llamamos bandera roja o red flag, ¿no? La bandera roja de algo que en una relación no va bien, algo que signos, conductas violentas psicológicamente que te dicen que esa relación no va por buen camino. Y que a veces, pues, no sé, a lo mejor tú te has peleado con tu pareja se ha ido de la casa y luego tú la llamas y no te coge el teléfono, o si no te contesta los mensajes, o si te contesta de muy mal tono. O tú has hecho un trabajo, voy a poner ejemplo de lo que podría ser red flag, bandera roja, límites en una relación de pareja, ¿no? O por ejemplo, tú has hecho un trabajo que para ti es muy importante y llegas a tu casa con mucha ilusión, se lo cuentas a tu pareja y no te tiene en cuenta, te desprecia, te dice, pues eso no es para tanto. Parecen tonterías, pero esos son signos que lo que tratamos con la campaña esta, se trata de que en los stories o en Twitter las personas participantes cuenten una historia de este tipo, ¿no? Y etiqueten a otra persona que siga la cadena con el hashtag Dale voz al respeto o 25NCRJ, que es Cruz Roja Juventud. Y entonces crear un movimiento, un número de participantes que cuenten, pues eso, su experiencia o lo que ellos consideran que son dentro de una relación de pareja, conductas o signos que son psicológicamente que no son adecuadas, porque tienen mucho que ver con la manipulación, con el chantaje emocional, sobre todo con eso, con los sentimientos, las emociones, pues y cómo poco a poco van minusvalorándote hasta anular tu personalidad. Pues al hilo de lo que estás comentando, la gente en edad adolescente, en edad de instituto, la gente joven, se está viendo que no se aceptan una serie de conductas, no consideran que eso sea violencia ni psicológica ni sexual, sino que lo consideran totalmente normal. Por eso la campaña como la que vosotros estáis haciendo me parece súper acertada, porque es que se ha duplicado el número de casos, el número de personas que en esa franja de edad, hasta 20 o 20 y pocos años, consideran que una serie de actitudes son normales, no es violencia. Y hace a lo mejor 10 años no era así. O sea que vamos incluso un poquito más para atrás. Vamos en retroceso. Estamos sufriendo una regresión. Claro, nos hacemos preguntas, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué podemos mejorar? También el trabajo con las familias, nosotras trabajamos mucho con las familias, con las madres, es súper importante porque trabajamos mucho en los centros educativos, damos muchísimas charlas, mucha concienciación, pero lo que hagamos en casa también como familias, como madres, es muy importante. Es fundamental. Sí, porque hay que trabajar en las escuelas, pero también en la familia. En la familia es fundamental. Entonces, el hecho de que una familia conozca
conozca cuáles son los recursos que está utilizando su hijo, pues por ejemplo el tema de la música, te vas a una discoteca y escuchas música que es tremendamente es violencia sexual. Es violencia al final, machista. yo lo digo que es violencia Sí, sexual tremenda, ya sí. directamente, que cosifica directamente a las mujeres. Entonces luego te pone y te para y ves las violaciones en manada y dices tú, bueno, pero es que si te vas a las discotecas y escuchas la letra de esas canciones y ves los anuncios en televisión y la pornografía y bueno y tantas otras cuestiones, ¿no?, alrededor o sea, todo lo que consumen esos jóvenes. Está muy y al esas alcance jóvenes, de está muy adolescentes, de jóvenes efectivamente, de entonces, 12 años, claro, pueden desde, acceder a efectivamente, través de las nuevas tecnologías, con un móvil tan el móvil sencillo abre como y un ahora que el, no están preparados y el todavía ordenador e internet es una psicológicamente. herramienta de trabajo para los chavales en los institutos. Claro, y ahora, lo tienen al alcance. Y ahora, Fausia, nos hacemos la pregunta, después de la pandemia COVID y cómo estamos digitalizándolo todo, ¿cómo va a crecer cómo eso, va a verdad? crecer ¿Y esto? cómo se va a Entonces, controlar? efectivamente, ¿cómo lo vamos a controlar? Sí, Entonces, yo creo que la porque- concienciación familiar es fundamental. Porque vivimos en unas sociedades muy hipócritas. Sí. Entonces, por un lado, hay grandes avances en campañas, en concienciación política, en tal que parece, ¿no? Y luego, a la vez, la sociedad va por otro lado, porque a la vez, en efecto, se permiten ese consumo brutal sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, yo qué sé, en un momento dado, de sanciones a empresas de control de contenidos. Eso es. Porque, ¿qué quieres que te diga? Sí, O sea, sí. las letras de ese tipo de canciones son tremendas. Y de hecho es lo que tú decías, o sea, ha crecido, por ejemplo, la violencia sexual entre la gente joven que la considera normal, el abuso a las mujeres en un momento dado en estado de embriaguez o en estado de tal, ¿no? Esto de la sumisión sexual a través de sustancias químicas está creciendo. Sí. Está creciendo. Y Vamos está- a dejar Sí, esa sí. parte porque quiero aportar una cosa que he leído esta mañana que me ha dejado Vale. un poco sorprendida. Sí. Pero antes vamos a ver una encuesta que tenemos preparada, a ver qué opinan los melillenses sobre esta situación en Melilla. Bueno, eso del día de reivindicar y todo el rollo yo lo encuentro absurdo, porque hoy es que sí alcance, mañana solamente lo que hay que tomar conciencia de que eso está muy malamente. Lo mismo que no se toma conciencia de que también hay mujeres que matan a hombres. Y eso nunca sale en estadísticas y está por la paz, lo mismo que las mujeres que matan a niños y los padres cuando sale un padre. Pero te digo de que es una cosa que se tenía que enseñar desde el colegio y a la población, pero a mí los homenajes y las cosas estas nunca me han gustado. Me parece muy bien, porque es eso mismo, lo que hay que quitar de en medio es esta lacra tan social que hay y que deberían de estar mejor protegidas, miradas y para que esto se deje ya de suceder. ¿Hay suficientes recursos? Hombre, yo no estoy metida en el mundo, no sé hasta qué punto estará, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en Melilla como que no se escucha mucho, más que por las cosas que hacéis. Bueno, me parece muy bien que lo hagan, la verdad. Porque es necesario que lo hagan. Considero que debe haber igualdad entre el hombre y la mujer, ante todo, que todos tenemos el derecho a tener las mismas oportunidades y que se elija todo en base a nuestra formación y a nuestra persona. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo en que se ensalce la figura de la mujer por tantas cosas que han pasado en la historia y me parece siempre una iniciativa muy correcta. Desconozco qué recursos se han llevado a cabo para este proyecto, pero creo que deberían ser lo suficientes. O sea que debería haber todo lo posible para poder llevar a cabo esto. El dinero siempre es bien, siempre se queda corto en los presupuestos. Casas de acogida, no sé cuántas personas están en ese riesgo. Pero todo lo que sea de esto, sí, casa, yo creo que sí, que se podían ampliar un poco más. Es un día que puede conmemorar, ¿no?, la defensa de la mujer. No estoy muy al tanto de los recursos que hay, pero sí que conozco que hay ciertos mecanismos, ¿no?, de protección a las mujeres que sufren violencia. El problema es que las personas que lo sufren no recurren a esos mecanismos, ¿no? Entonces, en todo caso, tendríamos que empujarlas, o sea, motivarlas para que den parte de su caso y que se atrevan, que
que hay mecanismos que la pueden defender. ¿Por qué crees que hay veces que no se denuncian? Me imagino que porque hay mucho miedo. A ver, también yo creo que es primero porque hay miedo y porque piensan que los recursos existentes no las van a proteger realmente. Entonces al final intentan sobrellevarlo y taparlo, pensando que igual algún día tienen una salida diferente. Desgraciadamente todos sabemos que el desenlace casi siempre es malo cuando no se hace nada. Entonces, pues sí, quizás necesitan sentirse un poquito más respaldadas, tener un poquito más de apoyo y también, sobre todo, ayuda psicológica, porque creo que llega un momento en el que tú te convences de que eso es así, que lo tienes que aguantar y que es lo que hay. Es triste, no lo conozco de primera mano, pero me imagino que más o menos es como piensan ellas. Yo pienso que es por miedo. Y si tiene niños, pues más todavía. ¿Usted ha tenido algún caso cercano? No, gracias a Dios. Mis hijas están bien situadas. Yo estoy viuda y pienso que aquí en Melilla esto es pequeño y que yo creo que habrá cositas, porque aunque estamos un poquito alejados de la mano de Dios, pero siempre algo hay. No, gracias a Dios no. Desconozco prácticamente todo el entorno mío. No conozco a nadie que haya sufrido este tema de violencia. Continuamente vemos aquí en esta ciudad, por desgracia, hemos visto muchas situaciones de que trato denigrante hacia la mujer, y me acuerdo con mi compañero al principio de llegar a esta ciudad tuvimos un caso y acompañamos a las chicas para un poco protegerlas y demás de esa persona. De hecho hasta la miramos y tal. Nos sentimos muy nerviosos por esa situación, pero bueno, todo lo que se pueda contribuir a proteger tanto a hombres como mujeres es siempre correcto. Bueno, pues eso era lo que opinaban los melillenses y bueno, pues la idea, los conocimientos que tuviesen sobre esta situación. Si queréis retomamos por donde lo habíamos dejado. Yo tenía y había introducido otro apartado que venía al hilo también, educar a los chavales, a los jóvenes en igualdad, también podría ser uno de los aspectos también fundamentales a la hora de... Sí, es que yo considero que la mejor prevención que podemos hacer contra la violencia de género es educación. Sí. Es educar a los niños y a las niñas, pero en todas las etapas educativas, desde educación infantil hasta la universidad. Educarlos en valores como la igualdad, el respeto, la resolución pacífica de conflictos, el rechazo a todo tipo de violencia. Y esa es, a mi modo de ver, la mejor prevención que podemos hacer contra la violencia de género. Pero como decía ella, trabajar también con la familia, no solo en la escuela. Eso tiene que tener una contrapartida también en el hogar familiar. Que el discurso no sea contradictorio. Efectivamente, claro, es que a mí muchas veces muchas mujeres, madres me preguntan: Yunaida, nosotras ya no podemos hacer nada con nuestra vida, ya esto es lo que tenemos, no podemos retroceder, pero claro, pero sí tenéis mucho que hacer, ¿no?, en esta sociedad, porque tenéis hijos e hijas y educarlos de otra forma es cambiar y darle la vuelta al mundo, ¿no? Hay una frase de Eduardo Galeano que dice que habla de la persona, de la utopía y del horizonte, ¿no? Una persona, o sea, yo doy 2 pasos, la utopía da 2 pasos y el horizonte da 10 adelante. Y entonces, ¿para qué queremos, o sea, para qué nos sirve la utopía? Pues para caminar hacia adelante. Y es así. Y ahora con lo que hablábamos también de todo esto que se nos viene encima, de las redes sociales, de la digitalización de todo y que nos vienen, pues, o sea, hemos avanzado mucho en Occidente, porque también tenemos que ver todo lo que está pasando alrededor del mundo y tenemos que tener una visión más global, porque lo que está pasando, podemos obviar lo que está pasando en Afganistán y lo que está pasando en África subsahariana, porque tarde o temprano nos llega de alguna forma, ¿no?, de una forma o de otra. Vías migratorias, nos llega de una manera o de otra, no podemos obviarlo, pero sí que es cierto que en Occidente hemos avanzado muchísimo en temas de materia de género, todavía nos queda mucho por avanzar y ahora pues con todo el tema de las violaciones y todo, pues nos surge, y con todo el miedo a la digitalización, las nuevas tecnologías, pues esa utopía, ¿no?, ese horizonte que tenemos por delante de seguir caminando en trabajar por la igualdad, ¿no? Este retroceso que estamos teniendo, bueno, pues
Es que este retroceso no es exclusivamente en los temas de igualdad. El retroceso es un retroceso generalizado en todos los ámbitos, en el ámbito de los derechos. O sea, estamos viendo cómo están surgiendo movimientos, por ejemplo, de corte un poco que recuerdan a otras épocas fascistas. O sea, no quiero decir tan grave, pero bueno, pero de muy ultras, con negacionistas pues, de la violencia, por ejemplo, de los derechos de la mujer, pero también de los inmigrantes. Te quiero decir que está... Yo creo que la violencia de género que se está recrudeciendo está inmersa en un marco más amplio que es una violencia que es también, o sea, se está recrudeciendo una violencia social, política, a nivel... En Europa estamos viendo muchos retrocesos. En efecto, quiero decir, todo el tema de los delitos de odio, ¿verdad? O sea, es que son... Yo creo que, o sea, las cosas no suelen ir separadas. Suelen ir, cuando se avanza en casi todo, y cuando hay retrocesos, vuelve a haber retrocesos en todo. Y la violencia de género es un síntoma más de que algo en la sociedad, y en Occidente no está funcionando, por supuesto, en el resto del mundo, pero en Occidente, que es donde vivimos, y lo vemos... Yo lo veo así, que no es algo aislado, la verdad. No. Lo que íbamos a comentar antes de dar paso al vídeo, cuando estaba hablando de las violaciones grupales, pues esta mañana leía un artículo, no recuerdo dónde, porque estaba hojeando varios, y decía que en Europa, sobre todo donde hay gobierno de extrema derecha, como que se está normalizando un poco todo esto. Pues a lo mejor todo eso nos viene un poco... Y al hilo de las violaciones grupales, lo que yo no sabía es que sí que me ha escandalizado ese dato, que es que, por lo visto, pues en una discoteca tú estás tranquilamente tomando tu copa y alguien te puede echar algo hasta perder la conciencia. Pues eso es la cuando sumisión no eres sexual, la cosificación del cuerpo de la mujer. Pero que yo no sabía que eso podía pasar. Que pierdes la conciencia de tal manera que no sabes qué está pasando. Hay sustancias como la burundanga famosa, y ahora sustancias, ha habido muchos casos que ni conocemos en laboratorios, que saben lo que estarán haciendo y que trafican, que incluso se pueden obtener ese internet profundo, ¿no? De montones de cosas que el ciudadano de a pie desconoce. Claro, te anulan la voluntad y luego ¿cómo lo justifican? Bueno, mira, vamos a ver, es que el tema de la manada se le juzgó por 2 delitos. Uno de los delitos se veía un vídeo que era tremendo, en una chica en estado, o sea, totalmente dormida, y estaban abusando de ella. O sea, quiere decir, esa chica cuando se despertó no recordaba nada. Esa chica no puede decir que no. Claro, no puede decir que no. La respuesta en situaciones así es que ellos pueden decir, no, es que ella no ha dicho que no. Es que ella no puede decir que no, ni que no, porque no tiene voluntad ninguna. Le anula la voluntad. Entonces tú no eres libre de elegir. Por supuesto. Claro. No, pero el vídeo era clarísimo. ¿Alguien le pregunta si quiere tomarse la burundanga? Claro, por eso. ¿Alguien se lo ha preguntado? En ese concretamente yo no sé si era burundanga, porque la burundanga creo que lo que anula es tu voluntad, pero estás despierto. O despierta. Pero en ese caso estaba como dormida, estaba drogada. Pero vaya, da igual. En ninguno de los dos casos puede. Y una persona que está embriagada, borracha o embriagada, tampoco está en su sano juicio, o sea, está como para poder decir sí o no, o sea, no está en su oremus. En una sociedad en la que una mujer no pueda ser libre de salir a las 2 de la mañana y tomarse una copa. Y si le pasa algo, le digan, eso por salir a las 2 de la mañana y tomarte una copa y ir con la falda por aquí. Entonces, eso se podía oír hace 50 años, y bueno, era hace 50 años, pero que ya metidos donde estamos todavía se escuche eso y se considera que eso es lo normal, o sea, como si ella va provocando. Lo que apuntabais hace un momento es verdad, y sí que lo estamos viendo, porque nosotros ya tenemos cierta edad, y hace 10, 15 años estábamos mejor que ahora. Yo creo que hemos retrocedido como 20 años en este aspecto. Sí, pero las redes sociales yo creo que tienen mucho que ver ahí, porque el problema de la pornografía en las redes sociales, muchos adolescentes que ahora tienen ya 25 y 30 años, han accedido a contenidos sexuales a los que no estaban psicológicamente ni maduros, ni preparados, ni nada. Entonces entienden que eso es lo normal, entre comillas, entre un hombre y una mujer, y que si se hace, si lo han visto en las redes desde que tienen 14 o 15 años, pues se puede hacer. Y eso en su subconsciente va quedando. Y ese daño, que es lo que tú decías, las grandes multinacionales de los medios de comunicación de masa y que están detrás de los contenidos que se pueden permitir en las redes,
Por ahí tendrían que trabajar los gobiernos, los organismos internacionales, porque es que estamos creando una juventud... Pero es que mira, o sea, realmente la educación educación es que es muy complicado, sexual, la verdad que estamos hablando, esto es muy complicado. La educación sexual que están recibiendo nuestros jóvenes, exceptuando las, pues, o sea, los que tengan la suerte de tener unos padres abiertos que sean capaces de hablar con ellos y tal, como hay una negación a que esos temas se traten en los colegios de una manera, porque no, a mi hijo no, bueno, entonces a tu hijo no, tú tampoco le dices nada porque es un tema tabú que no tratas, pero si luego, le permites luego de porno. y resulta que está accediendo. Es como una droga dura que se están metiendo en el cuerpo, quiero decir, no, hay que crear psicológicamente, adicción, todo eso crea obviamente, adicción, porque eso tiene un adicción. estímulo, claro, una subida de adrenalina, es que es impresionante. Y en una época que el cerebro se está desarrollando en efecto, en ese aspecto, es peligrosísimo. Pues, por eso decimos a nivel global, es que a nivel global es una pena, pero creo que es verdad que estamos retrocediendo, en muchos valores, no solo en la, o sea, la violencia de género es un hecho más. En efecto, es un síntoma. Yo muchas veces lo pienso, digo, me estaré haciendo mayor y era como... no, bueno, todas ya tenemos aquí una... Y a mí me decían... Los chicos y chicas ahora viven delante de pantallas, o sea, viven delante de una cosa. Y todos son cosas. Al final es mucho más fácil cosificar. Pero ahí lo que tú decías antes también, los padres jugamos un papel fundamental. Claro, Tus hijos pueden tener acceso a la nueva tecnología, a internet, a todo, a vídeo, a todo, porque de hecho tienen acceso a todo eso. Pero está el papel de los padres, para que para eso estamos. Claro. Pues para primero controlar, en la medida de lo posible, lo que ves, si puedes controlarlo. Y si no, y en cualquiera de los casos, y ante la duda, siempre está la opción de hablar con tu hijo. El tiempo que están delante de una pantalla, el que estén con otras personas es muy importante, que se relacionen con otras personas físicamente y que no sea todo delante de una. Es que también nos ven a nosotros con el móvil todo mucho tiempo. O sea, somos ejemplo, ¿eh? Nosotros somos ejemplo al final de lo que hacen ellos. Vamos a ver, que yo no creo que de manera, o sea, que intrínsecamente sea mala la tecnología. Ahora, el uso que se hace de ella, tiene que haber un control. A ver, la tecnología es buena si la tú tienes hijos, yo tengo hijos, o sea, tú creo que también, y tú, todas tenemos hijos aquí, o tú. Yo también. Entonces, todas sabemos que, por supuesto, a ver, mi hijo ha jugado a videojuegos, siempre, pero los videojuegos los supervisábamos nosotros. Quiero decir, y, por supuesto... Claro, pero ahora hay unos juegos ahora mismo de una violencia extrema que están jugando los niños de 10 años, que además con una agresividad brutal, porque ya no solamente es esto, sino es también la violencia que normalizan la violencia en todos los ámbitos. Claro, que tú lo decías antes, por lo tanto, esta otra violencia es una más que se suma. Pero luego aparte que tienen también unos contenidos también de estereotipos de género sexuales, las mujeres hipersexualizadas, guerreras hipersexualizadas, o sea, todo y unas mezclas ahí brutales a unos niños súper pequeños, y los padres, la verdad, están haciendo unas dejaciones brutales de su responsabilidad como padres. Efectivamente. Claro, están haciendo, no lo puedes dejar todo al colegio, tú tienes que tomar también una... Efectivamente. Sí. Y tienes que quejarte al defensor del pueblo si en los horarios de dibujos de tu hijo de repente meten un contenido que no debe. Yo me quejé porque ponían unos anuncios de videojuegos brutales, de los típicos estos así, bueno, de matar a todo bicho viviente, en medio de los dibujos, pues puse una denuncia porque no se puede consentir. No se puede consentir porque al final... Tu hijo eso lo ve y le llama la atención. Y si otro niño lo tiene, también lo quiere, con lo cual es una lucha muchas veces contracorriente que nos encontramos en las familias. Es una lucha contracorriente, absolutamente. Sí. Y lo tienes que tener muy claro para... ¿Verdad? O sea, es muy complicado. Sí, lo tienes que tener muy claro, pero a lo mejor pues, hay padres que están en contra de que su hijo tenga un móvil con 12 años. Y hoy en día es normal que un niño con 8, 9, 10 años ya tenga un móvil. Pero hay familias que no están de acuerdo con que su hijo todo lo que tenga. ha salido ahora mismo de esta... Sin embargo, al final se lo tiene que comprar y el niño tiene que tener un móvil porque además le sirve de herramienta de trabajo para el colegio. El niño o la niña es el aislado de la clase que tiene... Claro, que al final te arrastra a la sociedad y tienes que... Pero que además le sirve como herramienta de trabajo porque en los colegios... Claro, por supuesto. Por eso, si es que está muy bien y verdaderamente... Que las nuevas tecnologías tienen aspectos muy positivos. Hombre, por supuesto. El problema está cuando... Pero mira lo que ha dicho esta ex trabajadora, no sé si era de Microsoft o de Google, que ha salido denunciando, en Estados Unidos ha sido un juicio muy mediático, ha salido denunciando las maniobras de Google y de las plataformas estas de Facebook, y de Facebook. O sea, que ya desde hace mucho tiempo los técnicos y psicólogos y tal estaban advirtiendo dentro del personal que esos contenidos eran adictivos, que esos contenidos eran tal, que esos contenidos eran cual. Lo sabían perfectamente.
Y no dejan de supuesto que utilizarlos lo saben. porque generan generan volumen de una... negocio Y es lo que tú grande. decías, hay una edad en que el cerebro no está desarrollado, los likes son, además lo decía, y es que es muy evidente, los likes son... ¿cómo se llama? Satisfacciones las inmediatas. recompensas sociales que y es nosotras una recompensa, tenemos, pero es la que recompensa. es que es una recompensa social que tiene una recompensa química. O sea, es que te sube la la endorfina. Es pum, pum. Son todo continuamente te están reforzando en eso. Con lo cual genera una adicción brutal. Pero es que eso, mientras que ellos, a sus hijos, no les permiten tener ni ordenadores, ni móviles. Claro, o sea, muy mayores y muy dosificados. Y mientras tanto a nosotros nos lo están metiendo, vaya, en vena directamente. Es que es muy fuerte, por eso te digo que hay una hipocresía tan brutal. Sí, claro. ¿Iba a decir algo, Julia? No hemos tocado, no hemos profundizado mucho en la violencia psicológica, que es tan importante como la física, aunque como le decía a la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género, que es muy difícil de argumentar en un juzgado o de demostrar en un juzgado la violencia psicológica. Es que es el Vosotros juego de la habéis tenido manipulación. también... ¿Cómo demuestras la manipulación que te han hecho daño psicológicamente? Porque una herida la ves y hay un informe de un forense en el que dice, pues necesito 10 puntos. Bueno, pero los juzgados O tiene, Laura, tiene su equipo, tiene un equipo estupendo. Pero ¿qué es más difícil de demostrar? Sí, es más invisible. Sí. Es más y que invisible. que los demás te entiendan y te crean también. O sea, porque a lo mejor los profesionales sí lo ven, pero el entorno de la familia, el entorno de los amigos dirán, qué delicada es esta mujer, pero si él es una bellísima persona. Porque le haya dicho esto. Exactamente. Tampoco, Entonces, cosas así. Entonces, eso es más difícil porque no lo ven. Eso sucede muchas veces de puertas para adentro, bueno, incluso a veces de puertas para afuera. No es la primera vez que ella hace un comentario delante de los amigos y él la minusvalora, la desprecia o no le da ningún valor. Si eso lo hace delante de más gente, me imagino que en la intimidad del hogar Pues se ve más. claro. Pero sí existe. Además, esa siempre está. O sea, además esa siempre está. Sí, sí. La violencia física puede que esté o no esté, la psicológica siempre. Y además la psicológica yo creo que en los contextos en los que trabajamos la vemos muchísimo. Lo que pasa es que las propias personas no la ven. La vemos las personas que sí sabemos identificarla muy bien, pero la gente que no la identifica la vemos rápido. Hay que trabajar con las personas para que obtengan los recursos necesarios para identificar las situaciones, los signos evidentes, señales de alerta para que se den cuenta. Pero es lo que decís. Y tomen conciencia. Claro, pero por eso, porque es lo que decís es cierto, o sea, que la persona que está siendo manipulada es muchas veces la última que se da cuenta de que está sufriendo esa manipulación, porque muchas veces es muy sutil, porque muchas veces la otra persona verdaderamente es un manipulador de libro, y lo hace muy bien y tiene una capacidad de hacerte luz de gas y de hacerte ver lo que no es y tal, y tú estás ahí inmerso. Entonces, tú, por ejemplo, como profesional, eres mucho más capaz de verlo rápidamente. Ahora, también se requiere un tiempo para que esa persona, que tú se lo estás diciendo, llegue a eso, lo que tú decías, los recursos para asumirlo. Tenemos que dotar a la persona de los recursos pero también poco a poco, o sea, no de golpe, porque daña a las personas también de repente ver y decir daña directamente. Entonces, creo que ahí tenemos que tener... Todo es un proceso. Es un proceso, ¿no? Porque cada persona también tiene su proceso y hay gente que... Eso del proceso lo veo yo es un cuando duelo. una señora pone una denuncia, ¿no? Entonces llega muy nerviosa al juzgado porque a lo mejor ha salido de su casa a las 11 de la noche con lo opuesto. Entonces le buscan un intérprete, el abogado del turno de oficio de violencia, y hace su declaración. Y la declaración, que muchas veces en eso se fundamenta todo, en ese momento a lo mejor tiene alguna incongruencia porque está nerviosa, no está segura de la hora, la palabra exacta que le dijo, porque luego el juez le va a preguntar, ¿y es verdad que le dijo que usted es una tal? Entonces, tiene que ser muy claro. Entonces, en ese momento, ella, que evidentemente no está acostumbrada a hacer denuncias, ni a poner denuncias, porque a lo mejor es su primera denuncia, o su segunda, o la que sea, no es lo normal, pues ve que no puede. Cuando llega al centro y pasa un tiempo y ya hablas con ella y te empieza a contar, y ahí sale todo lo que ha pasado. ¿Pero por qué? Porque es que ella necesita su tiempo. Necesita su tiempo. Pero eso, claro, eso es un poco utópico en comisaría o en un juzgado. Eso lo conseguimos en los centros. Por eso, cuando van a los juicios, trabajamos mucho con ella el tema de la declaración. Cuando ella ya está
importante. Convencida, voy a declarar, no me voy a acoger al derecho a no declarar contra él, voy a hacerlo, tengo que ser... Y ese es un tema que también trabajamos en los centros, el tema de cuando vayan a los juicios, porque eso es una cosa que se consiguió hace poco, tú lo sabes, que íbamos a los juzgados y el juicio va con retraso 1 hora. Y en la puerta del juzgado estaba la víctima y el maltratador con toda su familia y todo. Una presión. Bueno, qué presión, ¿no? Una presión, entonces ya, gracias a Dios, eso se consiguió hace unos años, una especie de oficinilla donde ella puede esperar sin que esté él, y eso ya fue una descarga. Y eso ayudó mucho, parece que es una tontería, no es ninguna tontería. O sea, ellas ya declaraban, ellas ya iban tranquilas, porque claro, esas miradas, ese lenguaje no verbal que ella conoce de él. Intimidación total. Sí, eso era muy no duro, verbal, ¿eh? A veces verbal, y a veces verbal. No se cortaban. No, aunque estuviera, ella mejor tenía un policía escrito y que estaba también allí, y ellos no se cortaban. O sea, era una cosa... Sí, a veces no tienen Y si miedo. se pasa en un divorcio normal, te pasa, y a lo mejor de mutuo acuerdo con tu pareja, y es algo que es violento, ¿no? Porque es violento y es triste. Imagínate con un agresor delante, ¿no? No, pero si es que además vosotras mismas, yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero tenéis una discusión con alguien y inmediatamente, yo no me acuerdo exactamente de las palabras exactas porque estás en el momento encendido y estás un poco, pues eso, o sea, como bloqueado. Que has discutido, pero no de las palabras. Y al cabo del rato, al cabo de los días, cuando te vas acordando y tal, y luego también, seguro que a ellas les pasa como nos pasa a todos, que de repente cosas de las que le estáis hablando, le estáis contando, le estáis explicando, le estáis dando, tienen un insight, es el típico decir, sí, eso es lo que me pasaba a mí, o eso es lo que me hacía, o eso... Reconocen cosas que les estaban haciendo y que ellas no eran capaces, porque no tenían... Pero si nos pasa a nosotras, o sea, es que, hombre, pedir a una persona que está en ese shock, en ese momento, de ir a denunciar, que sea correcta, coherente, organizada toda la declaración, es absurdo, la verdad. Pero es verdad que a veces te hacen sentir, incluso cuando vas a denunciar un robo, a veces... que no te, o sea, no te ayuda mucho, ¿eh? No es bonito, en esa situación, la verdad es que intimidatoria total. Hay yo creo que mucha más sensibilidad, a pesar de la que hay, pero seguro, yo creo que mucha más sensibilidad, la verdad. Hemos avanzado mucho, pero seguro. Tenemos que seguir trabajando en eso. Nosotros llevamos muchos años trabajando, hay un equipo estupendo de Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, con una gran sensibilidad para las víctimas. Y eso tengo que decirlo aquí en los medios, que a lo mejor la gente de la calle no lo sabe, y nosotros que trabajamos con ellos codo con codo, hay un equipo muy bueno. De todas formas también se ha preparado, llevamos ya muchos años y hay mucha gente preparada y formada para atender este tipo de situaciones, ¿no? Pues no sé si queréis alguna cosilla más brevemente, añadirla, porque vamos ya terminando. Se me agota el tiempo. Pues gracias por contar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotras por participar en este 25 de noviembre, en este programa especial, en este día también especial. Esperemos no tener que seguir celebrando, conmemorando un día como el de hoy. Eso significaría que hemos conseguido erradicar la violencia de género. Muchas gracias a las cuatro por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, muchas gracias. Les espero aquí el jueves que viene, nuevamente a las 10 de la noche.